Bueno, y estamos una vez más recibiendo al profesor Arturo Borges. Es un placer tenerlo aquí en la mañana de Arriba Gente. ¿Cómo le va, profesor? Muy bien, buenos días. ¿Qué tal, Danilo? Humberto. Arturo, ¿cómo te va? Como siempre, usted preparándonos de alguna manera con, aquellos consejos o advertencias, en muchos casos, que tienen que ver con movimientos muy importantes que se dan ya dentro de 3 días, 2 días, ni siquiera 3 días, ¿no? El viernes comienza el intenso movimiento que vamos a tener por la Semana de Turismo, y uno de los temas que nos trae hoy es una de las preocupaciones grandes a la hora de salir, y yo le decía, este tema habría que dividirlo en 2 partes. Una cosa es cuando salgo y otra cosa es cuando retorno, ¿no? Totalmente. Sí, esta semana va a haber un movimiento muy importante en nuestras rutas. Hay que estar preparado. Evidentemente que estos desplazamientos que vamos a hacer quizás ya no es solamente hacia el este, sino que vamos a recorrer todas las rutas del país. Hay que estar preparado y fundamentalmente es importante tener en cuenta que esa revisación primaria del vehículo es una condición sine qua non a los efectos de que el vehículo no se transforme en la primera condición adversa cuando uno sale a hacer ruta, y que los viajes, como dijimos recién, son mucho más largos y por desplazamientos de rutas que quizás hace tiempo que no vamos. Y uno de los elementos importantes es saber si es una ruta que vamos a encarar y hace tiempo que no la conocemos cómo está. Podríamos llamar a Policía Caminera y averiguar cómo es el estado de la ruta para no encontrarnos con sorpresa que tengamos que desviar nuestra trayectoria. Pero estos desplazamientos, evidentemente, implican cargar el auto de una manera distinta a la que lo hacemos usualmente, por ejemplo, de lunes a viernes. Y cargar el auto significa hacerlo con determinada estrategia, sabiendo que el peso que le pongamos al vehículo, la altura que le vayamos a poner, modifica la aerodinámica del vehículo, y sobre todo en las rutas o en aquellas curvas donde nosotros tenemos que sean cerradas, cierta posibilidad de que al vehículo se nos pueda ir un poquitito de las manos, debemos de controlar totalmente el movimiento del vehículo. Por lo tanto, una de las ideas es tratar de poner lo más pesado en el maletero, en el baúl, lo más en el fondo, es decir, la valija más pesada tiene que ir lo más sobre el eje trasero, a los efectos de no modificar lo que es el punto de equilibrio y el centro de gravedad, y encima de ellas poner lo más liviano. Pero hay algo fundamental y que nos interesa en estos días de recomendar: ¿cuál es la ubicación de los chicos? Primer elemento fundamental. En imágenes que nos va a poner el señor director, vamos a ver uno de los elementos más importantes. Los niños deben de viajar bien sujetos en su sistema de retención infantil obligatorio, de acuerdo a la edad, para no ponerlos en riesgo más allá de lo que nosotros podemos estimar. Sabemos que salimos a rutas que están muy complicadas, que va a haber muchísimo tránsito por todos lados, y los niños es el primer elemento que debemos asegurar. En este caso, las imágenes nos están mostrando un chico que va ubicado en sentido contrario al de la marcha. Hasta el año y medio deberíamos de ubicarlo de esta manera, ajustarlo al equipamiento ISOFIX que ya trae de fábrica el vehículo. Hasta el año y medio. Sí, que no es un tema tampoco de edad, Danilo, sino que es un tema de contextura física, ¿verdad? Claro. Que tenga desarrollado sobre todo los músculos del cuello, por eso es que lo ponemos en sentido inverso al de la marcha. Para evitar el latigazo. Exacto, evitar que tenga un efecto submarino, una frenada brusca, y el niño, que su cabecita pesa más un 20, un 30% de su masa corporal, pueda tener lesiones en el cuello que sean de gravedad. Bien. Por lo tanto, esto es un elemento fundamental para nosotros. Buscar la silla adecuada, cómo se debe sujetar, utilizar el tiempo adecuado, y entonces podemos iniciar el viaje tranquilos de que los chicos van bien asegurados. Con respecto de la carga del chico, tenemos otra imagen. Esto nos participa un alumno. Observen cómo pone este individuo al chico en la luneta trasera. Esto es una aberración. Sin embargo, es con frecuencia que tenemos esta imagen en las carreteras. El niño va allí durmiendo, algunos van mirando hacia atrás, otros van entre los 2 asientos delanteros, y nosotros no sabemos no tenemos la noción o la percepción del riesgo en el caso de tener que hacer una frenada hacia dónde va a parar ese chico. Por lo tanto, esto que estamos viendo, por Dios, alejémonos de esta situación. La otra es cómo nosotros podemos cargar. Bueno, hay gente que en vez de utilizar
un cofre de techo, empieza a amontonar el baúl, el colchón, la bicicleta, el armario, se va de camping, pone la carpa. Bueno, nosotros tenemos que saber que a medida que nosotros elevamos el centro de gravedad del vehículo, modificamos todas las posibilidades de contenerlo frente a una situación donde allí el balanceo va a ser muy importante, vamos a perder la posibilidad de tener el control del vehículo y cuanto más alta es la carga, peor es para mantener el control. Hay gente que nos dice, bueno, ¿qué pasa con las bicicletas? ¿Cómo podemos enganchar a las bicicletas? Bueno, si nosotros tenemos una carga que es divisible, y bueno, puede superar la longitud del vehículo hasta un 10%. Es decir, puedo poner una o dos bicicletas en la parte de atrás y que sus ruedas no sobresalgan de la marca de... Y tiene sistema de anclaje, ¿no? Para ir con la sujeción correcta las bicicletas en la parte de atrás. Exactamente, y bien sujetas. El maletero, ese cofre de techo, es un elemento muy interesante. Sí. Ahí se pueden poner las cosas que son más livianas. Sobre todo por la aerodinámica, para que el rendimiento del auto tenga mejor consumo, ¿no? Porque, digo, por la forma en cómo está diseñado. Exactamente. Y ahora lo que tú decís, Danilo, el tema del consumo, saber que nosotros le ponemos todos los pasajeros, le ponemos carga en el baúl y le ponemos lo que va en la vaca, nosotros podemos llegar a tener casi el peso apropiado del vehículo, la masa máxima permitida, y eso va a producir un consumo de combustible hasta un 25% superior. Por tanto, que la idea, para evitar en aquellos atascos y corrimientos de las rutas que nosotros vamos a circular, salir siempre a tanque lleno. Esto es un elemento muy, muy importante a tener en cuenta. Y aquellos elementos que son de seguridad, como veíamos recién en imágenes del señor director, el matafuego, el botiquín y la baliza. Estos son elementos. Y controlar la presión de la rueda auxiliar, que a veces nos olvidamos que existe, y nos encontramos en una pane y resulta que nos olvidamos de darle la presión justa a la rueda auxiliar. Estos elementos que son obligatorios. En el caso del botiquín, seguimos viendo que la gente pone el botiquín en la luneta trasera suelto. No entendemos por qué. La verdad, no hay explicación. ¿Hay alguien que ha dicho que tiene que ir a la vista? No entendemos, no puede ir suelto en el vehículo, no puede ir absolutamente nada. Claro. Y la carga debe ser distribuida lo más homogénea posible a los efectos de mantener el centro de gravedad y el punto de equilibrio en orden para el cual la ingeniería distribuyó el peso dentro de un vehículo. Profesor, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerlo nuevamente en la mañana Arriba Gente. El gusto ha sido mío. Como muy bien dice usted, el tema es la vuelta y que tengamos unas Pascuas que realmente podamos festejar. Sí, que sea así. Vamos cerrando por aquí el encuentro que hemos mantenido una vez más con el profesor Arturo Borges.